gracias. Déjame compartir pantalla. No sé si ahí ya se está compartiendo la pantalla. No, aún no. A ver, dame un segundo. Ahí ya, ¿verdad? Listo, adelante. Muy bien, pues vamos a continuar con este simposio que tenemos y hoy les voy a platicar un poquito del tema de finanzas personales para asesores inmobiliarios y de cómo podemos hacer nosotros para maximizar su potencial a través de la diversificación, de la planeación financiera, y pues obviamente darles a ustedes herramientas para que puedan tomar mejores decisiones financieras que les ayuden a consolidar no nada más su patrimonio, sino también el patrimonio de todos sus clientes. Entonces, pues bueno, platicar primero un poco de qué es la libertad financiera, que de repente tenemos pues distintos conceptos de lo que significa esto, ¿no? Pero en general es la capacidad de una persona de poder obtener ingresos de manera pasiva y que esos ingresos que está obteniendo de manera pasiva puedan cubrir prácticamente todas sus necesidades. Es decir, llegar a un punto en el que sin la necesidad de estar trabajando activamente podamos tener y mantener sobre todo el estilo de vida que tenemos actualmente. Hay una fórmula que les voy a compartir que es como se calcula más o menos cómo podemos llegar a este nivel de libertad financiera. Para mí es muy importante compartírselas porque, por ejemplo, cuando una persona ya vende su empresa o ustedes están en el sector inmobiliario y van teniendo varias propiedades, tienen que saber más o menos cuál es el estimado que tienen que tener en patrimonio o en capital, pues obviamente para seguir manteniendo este estilo de vida. En este caso, muy breve, es un ejemplo de una persona que a lo mejor mantiene gastos fijos de 80,000 pesos. El monto que necesitaría es multiplicar los 80,000 pesos por 12 meses y para hacer el cálculo de qué capital tiene que tener, hay que dividirlo entre la tasa de retorno que nos pudiera llegar a dar este ingreso, ¿no? Entonces, normalmente se calcula entre el 4 y el 5%, que es muy similar a lo que ustedes tienen por la parte de rentas inmobiliarias y lo que se tiene obviamente con la parte financiera. A lo mejor ahorita los voy a enrollar un poquito con el tema de los números, nada más fue un intro para que pudieran tener esta fórmula, que es muy importante para que ustedes visualicen cuál es el capital en patrimonio que tienen que llegar a tener para justamente pues ya empezar a vivir de los ingresos pasivos, obviamente sin dejar de hacer lo que nos gusta, pero de una manera pues mucho más tranquila, ¿no? Vamos a iniciar con la parte de planeación patrimonial y financiera. Antes de empezar a hablarles de inversiones, que obviamente es, ahora sí que no es nuestra especialidad en la parte de Actinver, me gustaría platicarles un poquito del tema de la planeación patrimonial, porque es justamente lo que nos va a llevar a tener esta libertad financiera y lo que nos va a llevar a tomar mejores decisiones. Entonces, para el tema de la planificación patrimonial, eh, vamos a tener varios puntos o varios hábitos a desarrollar para poder llegar a esta libertad financiera. Antes de eso, les quiero mostrar algo que es pues un dato curioso.
donde la verdad es que aquí la cultura financiera en México todavía es muy, muy baja. La verdad es que todavía tenemos a la mayor parte de la población que no saben administrar muy bien su patrimonio, sus finanzas. Ahora sí que lo van haciendo, como dicen coloquialmente, como Dios les da a entender, ¿no? Y en el Inter hay quienes han consolidado muy buenos patrimonios, pero sí hay pasos que podemos seguir nosotros para hacerlo de una mejor manera. Y aparte, el tema de que haya tan baja cultura financiera aquí en México, pues hace que la gente ahorre, pero no invierta. Y esto nos da esta estadística de que únicamente el 2% de las personas que ahorran aquí en México lo hacen a través de una institución financiera. Y solamente ese 2% invierte en el sector bursátil, cuando países, por ejemplo, en Estados Unidos, hay una estadística de que el 58% de la población invierte, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque ahorita lo vamos a ver. No es lo mismo ahorrar que invertir por el tema de, obviamente, de la inflación, de que se va perdiendo el poder adquisitivo de nuestros recursos y sobre todo porque no estamos aprovechando la herramienta tan importante que es el interés compuesto. Vamos a pasar a los hábitos financieros que nosotros deberíamos de tener, a lo que se dediquen, sea el sector inmobiliario, sea un médico, sea un contador, cualquier profesión, es importante que todos tengamos estos hábitos para poder mantener, uno, finanzas saludables y dos, alcanzar a este punto de nuestra libertad financiera. Entonces, el primer hábito que les quiero compartir es el tema de saber hacer un buen presupuesto. Igual ahorita les voy a compartir una liga para que ustedes puedan tener un archivo para aprender a hacer un presupuesto, pero es muy importante tener una visión muy clara de cuántos son mis ingresos, cuántos son mis gastos fijos, cuántos son mis gastos variables, qué tanto porcentaje yo estoy gastando en estilo de vida, qué porcentaje de mi ingreso se va directamente a mis gastos básicos, ¿no? Y muchas veces nos damos cuenta que se va un mayor porcentaje de nuestro ingreso en estilo de vida, es decir, en cosas que no son necesarias, que en el ahorro o en la inversión, ¿no? Y evidentemente, pues este círculo nos lleva a tener unas finanzas poco saludables porque muchas veces eso recae en mala toma de decisiones con el tema de deuda, pues excesivamente cara o simplemente el no poder hacer frente pues ahora sí que oportunidades o imprevistos que pudiéramos tener a lo largo de nuestra vida. Entonces, para hacer un presupuesto, número uno, es saber cuánto estoy percibiendo de ingresos. Número dos, saber cuáles son mis gastos, desglosar, hacer una lista, incluso lo pueden hacer desde un Excel. Y de esos gastos, ¿cuáles son los básicos? O sea, de que hipoteca, luz, agua, teléfono, alimentos, etcétera, de que sin eso prácticamente no puedo vivir y cuánto estoy gastando en estilo de vida. Entonces, una vez que tenemos nuestro presupuesto, vamos a establecer cuáles son nuestras metas o nuestros objetivos de inversión, no nada más para el tema financiero, sino incluso si ustedes dicen, sabes que yo quiero comprar una propiedad en 2 años, que vale 3 millones de pesos, ¿cuánto es lo que tengo que empezar a ahorrar o a invertir para poder hacer esta compra de propiedad o para poder, no sé, pagar la universidad de mis hijos, etcétera, dependiendo obviamente cuáles son sus objetivos financieros? El punto número dos, después de hacer un presupuesto, es construir un fondo de emergencia. Esto es bien importante, sobre todo en sectores como el inmobiliario. Ustedes que son profesionales y asesores inmobiliarios no tienen ingresos de manera fija y constante, ¿no? Puede haber meses muy buenos en los que a lo mejor nos llevamos una muy buena comisión de algunas compraventas, etcétera, pero pueden llegar periodos de semanas, incluso meses, en los que no tenemos ese ingreso activo. Entonces es muy importante que ustedes tengan una muy buena planificación financiera y puedan tener un fondo de emergencia y adicional, sus flujos mensuales bien medidos de mínimo 3 a 6 meses. El fondo de emergencia, ojo, no es lo mismo que van a utilizar para estar haciendo sus gastos mensuales. Yo les recomendaría a ustedes como asesores inmobiliarios tener el fondo de emergencia separado y adicional tener mínimo 3 meses de sus gastos fijos, que para esto ya hicieron el presupuesto, justamente para que en los meses en los que no reciben flujos constantes,
pues no tengan que batallar con el tema de los ingresos. Bueno, continuando con lo del fondo de emergencia, es bien importante saber para qué es un fondo de emergencia. Fondo de emergencia, por ejemplo, nos va a ayudar para hacer frente a los imprevistos que se salen, pues de forma extraordinaria, ¿no? Oye, Esmeralda, ¿el fondo de emergencia es para irme de viaje? No, o sea, para eso hay que hacer un fondo adicional de ahorro. Oye, el fondo de emergencia lo puedo contemplar, lo que les decía, para los gastos corrientes de los próximos 3 meses, porque sé que no tengo un ingreso fijo. No, el fondo de emergencia es muy específico y es para hacer frente, por ejemplo, cuando hay, ojalá que no sucediera, pero tema de emergencias, accidentes, etcétera. El siguiente punto o el siguiente hábito financiero saludable que nos va a llegar a tener una estabilidad económica es un manejo adecuado de la deuda. Para tener un manejo adecuado de la deuda, primero es importante saber cuáles son mis pasivos actuales. Quien no tiene pasivos, excelente, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces el manejo adecuado de la deuda y en la mayoría de los casos nos ayuda a crecer nuestro patrimonio, apalancándonos obviamente con el capital de un tercero, pero hay que saber manejarlo muy bien. Para el tema de priorizar el pago de deudas para los que ya tienen deudas actualmente, es importante hacer una lista de todos sus pasivos, identificar cuáles son los que son de corto, mediano y largo plazo, cuáles son las tasas de interés que les están cobrando y priorizar cuáles son los pagos que tenemos que hacer. Para esto lo pueden hacer ustedes o se pueden apoyar de algún asesor financiero, porque ahí les pueden decir cuáles son las deudas que podemos eliminar más rápido y cuáles deudas incluso podemos consolidar con tipos de créditos a tasas mucho más económicas, y que esto les represente únicamente una parte fija de su ingreso. Normalmente la recomendación es que no se vaya más del 30% de nuestro ingreso fijo, no del variable, del fijo, el que sabemos que pase lo que pase, vamos a tener, o de que por muy mal que me vaya, voy a tener esta comisión a lo mejor de rentas, etcétera, y no excedernos de ese 30% para no tenernos que apalancar de deuda mala. En el siguiente punto, vamos a ver como algunos tips de cuáles son o cuáles pudiéramos considerar como buenas adquisiciones de crédito. Por ejemplo, para el tema de personas físicas, si están considerando tomar un crédito de auto, se recomienda que mínimo se dé el 30% del valor de enganche y que el plazo del crédito que ustedes tomen no sea mayor al 20%. Ojo, es importante que la mensualidad de este crédito automotriz no supere el 20% de sus ingresos mensuales. A veces hacemos nuestros cálculos y es de que me van a cobrar 13,000 pesos. Y ay, es que no pasa nada, porque si lo saco y aprieto otros gastos fijos que ya tengo, etcétera, y lo puedo hacer. Consideren que están adquiriendo un compromiso por un tiempo determinado. Entonces, si su ingreso no es constante, hay que buscar que no supere más del 20% para que no se vean en complicaciones de liquidez. En la parte de crédito hipotecario, eso también les puede funcionar, por ejemplo, para sus clientes. Ustedes ya lo viven cuando tramitan créditos con broker hipotecario. Se recomienda que el enganche mínimo de la propiedad sea del 30%. Sabemos que puede ser en algunas instituciones del 10% y que incluso cuando entra el Cofinavit, les pueden prestar prácticamente el 100% de la propiedad, incluso tener un excedente adicional de apoyo. Sin embargo, no es recomendable porque vamos a apalancar mucho al cliente y es muy probable que a lo largo de los años tenga dificultades de liquidez para hacer frente a este compromiso. Entonces, la recomendación es buscar que mínimo se tenga el 30% del enganche o en su defecto, que el pago mensual de esa hipoteca no supere el 30% de tus ingresos mensuales. Y ojo, porque si recuerdan lo que les comenté anteriormente,
La recomendación es que el acumulado total de sus deudas o de sus pasivos no supere el 30% de ingresos mensuales. Es decir, si ya tengo un crédito hipotecario que me ocupa ese 30%, difícilmente voy a poder adquirir nueva deuda. Es decir, no me puedo ver tentada con el tema de meses sin intereses en tarjeta de crédito, con el crédito de un nuevo coche, etcétera, porque sé que estoy muy apalancada en este momento. Para el tema de la compra de muebles, ropa, viaje, etcétera, la recomendación financiera es postergar esa gratificación, postergar esa adquisición y obviamente hacer un ahorro y una planificación adecuada para hacer frente a pues no compromiso, pero este gusto que nos queremos dar, ¿no? Eh, el otro es, el siguiente hábito saludable es incrementar los ahorros. Se recomienda que mínimo el 10% de su ingreso se esté destinando al ahorro. Y ahorita vamos a ver qué vamos a hacer con el ahorro. Pero ¿por qué esto es importante? Mucha gente me dice que no, es verdad, a mí si me llegan 10 pesos a la bolsa, 10 pesos voy y los invierto, ¿no? Se usa mucho, por ejemplo, en el sector en el que ustedes están, en el inmobiliario, que de repente tenemos flujos de capital y queremos invertirlo todo, pero es bien importante ir dejando mínimo ese 10%, independiente de nuestro capital de trabajo, porque este 10% es el que nos va a dar la tranquilidad a futuro de tener la liquidez suficiente para hacer frente, obviamente, pues incluso a nuestro retiro, obviamente a inversiones ya mucho más importantes, porque a ver, una persona que empieza a ahorrar el 10% de sus ingresos parece que no es mucho, pero en 2, 3 años pues ya se puede comprar, dependiendo de los ingresos, alguna propiedad, ¿no? Y bueno, antes de continuar al siguiente, comentarles de que si ustedes ya hicieron su presupuesto y dentro de su presupuesto no encuentran ese 10% para el ahorro porque están muy justos con los gastos y los compromisos que tienen actualmente, o sea, sí o sí tenemos que aplicar alguna de estas dos fórmulas. Una, o reducir gastos, o sea, quitar todo lo que no son necesidades básicas que les comentaba que es parte del estilo de vida. O número dos, incrementar nuestras fuentes de ingresos, ¿no? Que bueno, yo sé que aquí todos están, obviamente buscando incrementar ese ingreso y buscando, el cómo crecer más su patrimonio. Ojo, en el paso que comentamos anteriormente, en el hábito del ahorro, es muy importante invertir sus ahorros. Este es de los pasos más importantes y muy pocas personas lo hacen. Si nos regresamos a lo que les comenté anteriormente, únicamente el 2% de la población aquí en México invierte en el sector financiero bursátil. Es decir, la gente va, ahorra o en su defecto, por ejemplo, recibe la nómina y lo tiene en la cuenta corriente de banco, lo tiene debajo del colchón todavía, ¿no? Lo tenemos en efectivo y lo tenemos ahí como un activo que está perdiendo valor en el tiempo. ¿Y esto por qué? Esto lo vamos a ver más adelante, porque obviamente tenemos el efecto de la inflación, donde el dinero o el capital que yo tengo el día de hoy no me va a alcanzar para comprar lo mismo que quiero comprar de aquí a 2, 3 meses o de aquí a 2, 3 años, ¿no? Entonces es muy importante que todos nuestros ahorros, nuestros excedentes de tesorería, en el caso de las empresas, y nuestros excedentes de efectivos estén yendo siempre a inversión. Incluso yo les comentaba, por ejemplo, en el caso del sector inmobiliario, a veces tenemos compraventa de propiedades y ya vendimos una propiedad, nos quedamos con el capital en la mano, ya sabemos que estamos buscando una propiedad nueva de oportunidad y a veces este trámite puede tardar 2, 3 o 6 meses, incluso más. Y en ese inter tuve el dinero siempre en cuenta corriente o con falta de asesoría, ¿no? Entonces es muy importante, así sea una semana, si no puede estar creciendo y puede estar generando ingresos de manera pasiva, pero hay que meterlo en inversión. Aquí lo que les comentaba, el tema de inflación, que como ya sabemos es el aumento generalizado de los precios y pues bueno, por eso es tan importante que no tengamos el dinero pues, nada más en una cuenta de banco o en efectivo, sino que realmente nos enseñemos a invertir y que aprendamos a tomar mejores decisiones financieras. El sexto hábito financiero que nos va a llegar a tener esa libertad financiera que estamos buscando es prepararse para su retiro. Yo sé que
Sobre todo aquí en México no nos gusta pensar en eso porque siempre está el pensamiento este de que yo tengo mi empresa, yo estoy generando ingresos, no me voy a preocupar porque sé que el patrimonio que estoy construyendo hoy me va a alcanzar para cuando yo tenga a lo mejor ya la edad de 65, 70 años. Sin embargo, es importante tener esta parte del retiro en una cajita aparte, ¿no? ¿Por qué? Ustedes saben que, y seguramente lo habrán vivido con familiares cercanos, obviamente la vida da muchas vueltas y nosotros no podemos esperar a que ya estemos cerca de la edad de jubilación para empezar a planificar o empezar a construir una estrategia de retiro o de jubilación. Entonces, hay instrumentos que les permiten a ustedes hacerlo, porque aunque no trabajen para alguna empresa, o no estén a lo mejor participando con un tema de alguna FOR, etcétera, o no tengan el plan de jubilación, plan personal de retiro les va a permitir estar haciendo aportaciones de manera flexible para que ustedes puedan lograr un objetivo de retiro pues mucho más pues decente, ¿no? Porque la verdad es que ahorita las jubilaciones en México están sobre los 3,500 pesos y la verdad es que con 3,500 pesos ahorita no, pues no nos alcanza para nada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de invertir en un plan personal de retiro y no nada más en su cuenta de inversión, que también hay que hacerlo, hay que diversificar? Pues bueno, que el plan personal del retiro tiene beneficios fiscales para ustedes. En el caso de la deducción de impuestos, por ejemplo, si yo pongo 100,000 pesos en mi plan personal del retiro, más o menos en números redondos, obviamente depende de cuántos son sus ingresos anuales, pero el SAT me puede estar regresando alrededor del 28-30% de este capital que yo ahorre. Entonces, si yo invierto esos 100,000 pesos y la inversión me da alrededor de un 10%, como están las tasas ahorita en México, y el SAT me regresa alrededor de otro 30%, ninguna inversión ahorita financiera en el mercado les puede dar ese rendimiento entre el 35 y 40% que les puede dar su plan personal del retiro. Y esto obviamente va a hacer que esa cajita que tienen aparte que les comento, pues pueda crecer mucho más y que puedan llegar a una cantidad importante, como les comentaba en la primera diapositiva, de su libertad financiera, ¿no? ¿Cuáles son como los puntos a tomar o a considerar en la parte del plan personal del retiro? Bueno, que justamente es una inversión que se hace de largo plazo, donde estamos pensando que este capital se va a utilizar en el momento de la jubilación y esto hace que no pueda disponer de los recursos antes de los 65 años. En caso de disponer de los recursos, lo único que va a hacer es que el SAT sí me va a cobrar los impuestos que me dejó de cobrar por el beneficio fiscal, ¿no? Tenemos, en caso de retiro anticipado, el 20% de retención de capital más intereses. Entonces, eso hay que considerarlo, pero realmente si buscamos un instrumento para blindar nuestro futuro y que realmente tenga un beneficio adicional que la simple tasa de interés que podemos tener en cualquier institución financiera, pues bueno, es justamente un instrumento como el PPR. Y el séptimo, que es el último y el más importante hábito financiero que tenemos que tener para nuestra planificación patrimonial es la protección de nuestro patrimonio. La verdad es que muchas veces no pensamos en este punto. También en México existe muy poca cultura del tema de los seguros y de la protección, pero al final del día nos cuesta muchísimo a veces comprar nuestro coche, comprar nuestras propiedades. Obviamente el tema de un imprevisto de salud ni se diga, porque cuando hay una enfermedad grave no hay patrimonio que alcance y la realidad es que no los protegemos y no los tenemos asegurados, ¿no? Para garantizar nuestra estabilidad financiera. Cuando ocurre un imprevisto y no tenemos esta protección, pues lo que sucede es que toda esta estabilidad que estamos construyendo a lo largo de muchos años se puede ir de millones a cero. La verdad es que en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, por eso es tan importante la parte de la planeación patrimonial y ahí siempre, pues en primer lugar, antes de asegurar el coche, antes de asegurar la casa, antes de asegurar cualquier otra cosa, el teléfono, ¿no? Que ya no lo venden con seguro también, es bien importante pensar cuál es el activo más importante que tienen en sus familias y pues muchas de las veces somos nosotros mismos, ¿no? Que al final del día somos los que llevamos el ingreso
al hogar, etcétera, y los que mantenemos esta estabilidad financiera, y seríamos los primeros que tendríamos que estar asegurados. Bueno, después de estos hábitos financieros, me voy a ir un poquito más rápido porque ya tenemos el tiempo algo corto, pero ahora sí quiero entrar en temas de inversiones, en temas de cómo ustedes como asesores inmobiliarios pueden aprovechar mejor estos flujos de efectivos que de repente tienen para diversificar su patrimonio y consolidar sus finanzas. Entonces, lo primero que los invito a hacer es a desafiar sus creencias y a pensar así que un poco más allá de todo el negocio del real estate, que es súper rentable, pero la clave para el éxito financiero siempre va a ser la diversificación, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer inversiones más inteligentes? Bueno, primero platicarles un poquito de las oportunidades que tenemos ahorita en el mercado, ¿no? En general, o el panorama económico que tenemos hoy por hoy aquí en México. Y número uno es la tasa de interés tan atractiva que tenemos, que no la habíamos tenido en más de 15 años. Normalmente la tasa de referencia aquí en México oscilaba entre un 4, 5, hasta 6%, y de ahí se regresaba hasta un 3%, volvía a subir, pero no había superado en años más de un 10%. Hoy tenemos esa oportunidad para hacer inversiones que son muy conservadoras y pues bueno, tener un retorno de inversión sumamente atractivo. La parte del tipo de cambio, donde ustedes ya saben que ahora sí que tenemos lo del peso fuerte, ¿no? Donde mantenemos niveles de cerca de 17 pesos, y esto nos da una muy buena oportunidad porque, a ver, hay mucha gente, obviamente no tenemos la bolita mágica para saber si el tipo de cambio puede llegar a bajar más, pero lo que es una realidad es que el dólar americano es una de las monedas más fuertes a nivel mundial, porque Estados Unidos sigue siendo una de las economías más importantes. Y esto nos da pues la tranquilidad de que al tener algo de cobertura en tema de dólares o en tema de otras divisas, cuando hay alguna eventualidad, que siempre las hay, lo primero que hacen los inversionistas es refugiarse obviamente en una moneda sólida como el dólar, y eso hace que se genere volatilidad y pueda llegar a subir el tipo de cambio. Simplemente, pues ahora que se vienen las elecciones en Estados Unidos en septiembre, que tenemos justamente estos eventos de volatilidad históricos, ¿no? La parte de la inteligencia artificial, que ya muchos de ustedes sabrán el tema de ChatGPT que nos sorprendió el año pasado, ¿no? Y esto ha generado un fenómeno total en el tema del mercado de valores, y obviamente viene a revolucionar todo el tema de la tecnología y nos da oportunidades de inversión donde hemos tenido empresas que a lo largo del 2023 y lo que va del 2024 han generado crecimientos de más del 300% en directo, 150%, empresas como Nvidia, Microsoft, Facebook, Amazon, ¿no? Que son cosas que no veíamos históricamente, pero hoy son una oportunidad para diversificar nuestro patrimonio y hacer que crezca. Y la otra, pues el tema del nearshoring, que eso ustedes ya lo saben muy bien, la gran oportunidad que representa ahorita tener una inversión aquí en México, pero a través del sector financiero pueden también participar de este fenómeno y de estos beneficios de la relocalización de las empresas. ¿Y esto de qué manera? Pues obviamente también tenemos vehículos como el tema de las fibras, que ya invierten en parques industriales, que invierten pues todo el sector inmobiliario, donde se pueden ver beneficiados, pero que también tenemos empresas que están ligadas con la parte del transporte y de la logística de toda esta ola de relocalización de estas empresas, ¿no? Entonces, esto representa oportunidades latentes para invertir a través del mercado financiero, y obviamente sin quitar más bien sin dejar de lado la parte inmobiliaria, pero saber que una parte de mi patrimonio lo puedo estar diversificando y que puede estar generando rendimientos adicionales para lograr esta estabilidad financiera que todos estamos buscando. Ya muy rápido comentarles, porque me lo brinqué al inicio, platicarles un poquito de lo que es Actinver. Actinver es banco y casa de bolsa, tenemos más de 30 años aquí en México, es un banco 100% mexicano, no es un banco transaccional, no van a haber oficinas en cada esquina, ¿no? Pero lo que sí somos es una banca de inversión especializada, y como banca de inversión es un banco fuerte aquí en México. Estamos en segundo lugar
en cuentas de casa de bolsa en México, en cuarto lugar en manejo y administración de activos y fondos de inversión, y eso pues les da el respaldo de que realmente van a tener una asesoría adecuada por parte de todos nuestros asesores especializados que están certificados y que ahora sí que tienen toda la experiencia para apoyarlos a lograr pues sus objetivos financieros. Y ojo, no nada más a ustedes. La importancia que tiene que nosotros estemos aquí haciendo esta sinergia con AMPI es que sepan que también nos podemos apoyar, asesorar a sus clientes con la parte obviamente de impuestos, sucesión patrimonial, fideicomisos, etcétera, y que sientan un respaldo y un brazo derecho por parte de Actinver, pues para tomar, como yo les comenté, mejores decisiones financieras. Pues bueno, ya no los entretengo más. Les voy a dejar por aquí mi contacto. Tienen ahí un código QR que ustedes pueden escanear para, obviamente tenemos pláticas ya con más tiempo de educación financiera, tenemos asesorías, tenemos las pláticas de entorno económico y de verdad creo que podemos pues hacer una muy buena alianza y trabajar de la mano para que tanto ustedes como sus clientes puedan consolidar mejor su patrimonio de una manera mucho más integral. Entonces, pues muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, licenciada Esmeralda, qué bárbara. Muy buenos tips, muy buenos consejos, muy buena presentación. Muchísimas gracias. ¿Tenemos algún comentario? Por ejemplo, aquí Alan Cabrera nos dice, como opinión personal, ¿es recomendable tener el fondo de emergencia en una cuenta de inversión a la vista? De esta forma, el capital mantiene su valor respecto a la inflación, además de poder contar con su liquidez. Sí, totalmente. De hecho, el fondo de emergencia tiene que estar líquido. No se recomienda atarlo a plazo, ni mucho menos, pero hoy tenemos la ventaja de que hay fondos de inversión con liquidez diaria que nos pueden dar tasas alrededor del 10% y en ese tipo de instrumentos podemos tener nuestro fondo de emergencia con toda tranquilidad de que no está perdiendo valor contra inflación y de que vamos a tener la liquidez suficiente para hacer frente a estos imprevistos. Ok. Alma Gómez nos dice que si nos puedes compartir, bueno, la presentación o la lámina inicial de la fórmula financiera. Como gustes, si quieres nos la puedes compartir y nosotros la ponemos aquí en el chat del simposio. Claro, les mando la presentación completa y también si escanean ahorita el código, si bien nos escriben o ahí está mi celular y con mucho gusto también se los puedo pasar en lo particular. Muy bien. Bueno, pues hay también algunas otras dudas, pero por tiempo nos vamos a recortar y como bien dices, pues en el código te pueden localizar y ahí se aclaran todas las dudas que necesitemos aclarar. Como agradecimiento te queremos entregar un diploma, un reconocimiento. Ahorita te vamos a hacer entrega de él. Aquí está. Pues queremos agradecerte por haber participado en este quinto simposio. La verdad que es una forma rápida, buena y acudiendo a profesionales como tú para poder tener la información que necesitamos nosotros para nuestros clientes. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes y estamos a sus órdenes. Buen día. Gracias, hasta luego.